alabemos, todos juntos alabemos, 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 con trompetas, alabemos, con las flautas, alabemos, con las palmas, alabemos, alabemos. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza que se escuche. El libro de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Algunos se saben este texto de memoria, pero quiero volverle a refrescar lo que dice el texto. Dice: es la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Y continuamente comienza el Señor a mostrarnos de una serie de personajes que fueron héroes de la fe, personajes que a nosotros nos inspiran para poder desarrollar fe. Eso es como cuando alguien da un buen testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Eso lo inspira a uno, lo anima para seguir adelante creyéndole a Dios. Ahora 8 días estamos hablando de lo que Dios está haciendo en esos tiempos, y estábamos diciéndole a la iglesia, diciéndole cómo es de importante, cómo Dios con su inmensa sabiduría lo primero que hace es enseñarnos qué es la fe. Y después comienza Dios a mostrarnos de dónde viene la fe. Hebreos 12:2, que dice que el autor y consumador de la fe es Jesucristo. Y luego Dios nos llevó al libro de Génesis capítulo 1, desde el versículo 1, mostrándonos que por la palabra Dios formó o constituyó todo el universo, toda la tierra. Fue por su palabra. Hay una fe poderosa que Dios ha derramado sobre el creyente, y esa fe es la fe de Jesucristo, porque la fe de Jesucristo es poderosa, así como Cristo es poderoso. Y el Señor hablando a la iglesia diciendo: bueno, yo constituí o formé el universo por la palabra. ¿Qué quiere decir esto? Que el cristiano tiene fe porque tiene a Jesús en su corazón. Amén. Si tenemos a Jesús en nuestro corazón, nadie puede decir que no tiene fe. Que hay ciertas personas que no la quieren desarrollar, que es otra cosa, pero usted tiene fe. Amén. Usted tiene fe, vuelvo y le repito, usted tiene fe, Hebreos 12:2, porque tiene a Cristo, y yo tengo a Cristo en mi corazón. Tenemos esa fe, pero es necesario esa fe no solo declararla, sino esa fe vivirla. La fe sin obra es muerta. Vuelvo y repito lo que dice la palabra: la fe sin obra es muerta. Mucha fe. Nosotros desde un comienzo con mi esposa dijimos: vamos a perforar ese pozo, vamos a orar, pero hay que actuar. No hubiésemos hecho nada si nos quedamos solo orando. La fe sin obra es muerta. Usted es un empresario, si no se mueve no hace nada, así tenga mucha fe. Usted es un hombre, una mujer profesional, Dios le ha preparado, pero si no se mueve, si no se activa, usted no va a hacer nada. Es necesario que esa fe que Dios le ha dado y me ha dado a mí, aprendamos a desarrollarla, pero dando pasos, verdaderos pasos de fe, actuando. Yo le doy gracias a Dios, y no es que haya preparado esta palabra que tan pronto estén perforando el pozo, entonces voy a hablarles de fe. No, Dios tenía todo preparado en su agenda.
A Dios le plació, es más, no queríamos ni que trabajaran ellos hoy, pero ellos quieren trabajar hoy, respetamos eso. Pero les digo que ahí está la fe ya desarrollada para la gloria de Dios. Ahí está el fruto de la fe de ustedes y el fruto de nuestra fe también para la gloria de Dios. Hay que actuar, hay que dar pasos. No quedarnos allí llorando y que esto está muy costoso, que la vida, la situación, que qué vamos a hacer, que los problemas, no. Hay que comenzar a vivirlos. Estábamos hablando también de cómo desarrollo yo la fe, cómo crezco yo en la fe a pesar de, porque el tema titula a pesar de las circunstancias difíciles, yo puedo desarrollar fe. A pesar de que se opongan, hayan opositores, para que yo desarrolle mi fe, yo lo logro en el nombre de Jesús. Entonces, ¿cómo puedo desarrollar? Sencillamente con algo muy hermoso que Dios nos dio, le dio a usted y me dio a mí, que es esa linda boquita que usted tiene. Yo de usted me daba picos a sí mismo por esa boquita tan bonita. Esa boquita bonita que Dios le ha dado a usted y que me ha dado a mí, si yo me descuido, esa boquita bonita se vuelve fea. ¿Por qué se vuelve fea? No porque se aplicó un labial que no le luce, no porque se mandó a hacer cosas que no tenía que mandarse a hacer en su boca, en sus labios, pero esa boquita se vuelve fea cuando se usa mal. Por eso el primer punto que le enseñaba a la iglesia para poder desarrollar esa fe a pesar de cualquier cosa, debo aprender a hablar y no hablar por hablar. Dígaselo a la persona que tiene a su lado, aprenda a hablar y no hable por hablar. Entonces Dios, a través de esa manera, de esa forma, Dios nos estaba dando esa clave tan importante, eso tan importante como escribió el apóstol Pablo, y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Romanos 4:17. Escuche, llama las cosas que no son como si fuesen. 8 días le decía, hay muchas maneras para llamar a alguien. Yo puedo llamar a uno de ustedes haciéndole así, venga, venga o venga. Cuando se duermen allá, que comienzan a cabecear, yo sé que me están llamando o están intercediendo. Pero hay muchas maneras de llamar a uno a alguien, pero también lo principal, lo clave que debemos usar nosotros es esta boca. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, llamar las cosas que no son como si fuesen. Eso es un desarrollo de fe. Y usted llama es por la palabra, por la boca. Usted comienza a llamar las cosas que no son. Aunque yo no veo mis hermanos, aunque yo no veo mi familia, aunque yo no veo a mi cónyuge, aunque no veo a mis padres en los caminos del Señor, yo llamo las cosas que no son como si fuesen. Yo digo por la palabra de Dios que ellos caminarán en los caminos del Señor en el nombre de Jesús. Aunque en este momento no lo esté viendo, yo lo voy a ver en el nombre de Jesús. Llamar las cosas que no son como si fuesen, eso es aprender a usar la boca. Una de las cosas que ha hecho que el cristiano no prospere, que el cristiano cada día se meta más en problemas, es el usar mal la boca. Cuando se usa mal la boca, eso trae problemas, eso trae muchos problemas. Por eso nosotros debemos interesarnos en que sea el Espíritu Santo quien nos guíe a hablar como debemos hablar. Muchas veces en casa hablamos mal, no sabemos hablar al cónyuge, no sabemos hablar a los hijos no nos saben hablar a nosotros, y no es porque sean tataretos o tartamudos, no, es porque no saben usar la boca como se debe usar. Y pastor, entonces ¿cómo debo usar la boca? ¿La abro más? ¿La abro poquito? Usar la boca es aprender a usar la boca, es aprender a hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Iglesia, usar la boca es hablar de acuerdo a la palabra de Dios. Aunque la gente, aunque el vecino, la vecina grita al marido, usted tiene que aprender como mujer a no gritar a su marido, porque eso es usar mal la boca. ¿Cuántas mujeres dicen amén?
¿No les gustó? Entonces vamos a cambiarlo. Nosotros los esposos, aprender a usar bien la boca. Usar mal la boca es maltratar con palabras, con nuestras palabras a la persona como cónyuge que Dios nos ha dado. Eso es usar mal la boca. Hijos, usar mal la boca, las palabras, es maltratar a los padres y respetar a los padres, ser grosero con los padres. Eso es usar mal la boca. Están calladitos y yo sé por qué. Proverbios 18:21 dice que la vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama come de sus frutos. Hoy les decía allí a unas hermanas que estaban en el curso de servidores, ese tema que le he titulado que el servicio comiences por casa, hablando proféticamente en casa, hablando a nivel de sacerdocio en casa, hablando a nivel del apostolado en casa. Y bueno, en sí, porque esos son ministerios que en algunos hay glotonería, hay ansiedad para ejercerlos en la iglesia. Ejercerlos en la iglesia está bien, pero tener un afán, una ansiedad por esos ministerios es malo. Pero yo les decía, hablándolo ya en casa, ejerciéndolo en casa también podemos ejercer estos ministerios. Y es cuando es lo primero que debemos ejercer. Y como sacerdotes, si el sacerdote, la mujer tiene que estarlo empujando a que se levante para no llegar tarde, es un mal sacerdote. Y cuando se está hablando mal en casa, eso trae problemas. Cuando se está actuando mal en casa, trae problemas. Por eso, algunos dicen, pastor, yo tengo mucha fe. Yo soy un hombre, soy una mujer de fe, pero no me resultan las cosas. No me resultan, ¿por qué? Y le voy a decir por qué, así rápidamente. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13, dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, todos tenemos el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito. Ojalá usted pudiera subrayar esa parte, que dice: creí, por lo cual que... Iglesia, yo quiero escucharlo desde acá. Creí, por lo cual que... creí, por lo cual hablé. Repítalo conmigo. Creí, por lo cual hablé. Lo que usted cree, eso habla. Así como son nuestros pensamientos, dice la palabra, así somos nosotros. Entonces, la persona que habla siempre de ruina, de pobreza, eso es lo que está creyendo. La persona que se levanta y dice, eso está duro, esto está pesado, yo creo que hoy me va a ir mal, eso es lo que cree y así le va a ir. Así como usted cree, así mismo habla. Así como ustedes, hijos, creen de nosotros, así mismo hablan de nosotros. Así como nosotros los padres creemos en nuestros hijos, así mismo le hablamos a ellos. Es que yo quiero estudiar tal cosa, no se puede, no hay plata, es imposible, eso es para los ricos. Eso es lo que usted está creyendo y así mismo está hablando. ¿Cómo así que la universidad es para solo los ricos? Y nosotros los hijos de Dios que somos ricos en el Señor, ¿la universidad no será para nosotros? La universidad es para nuestros hijos, para nuestra descendencia también. Así como usted habla, así como usted cree, así habla, dice la palabra. Ahí quedamos, por eso, y terminamos con Lucas capítulo 1, cuando Zacarías, un hombre de Dios, y su esposa avanzada de edad, una mujer avanzada de edad, Dios le da una promesa y le dice, yo le voy a dar un hijo, y fue donde nació Juan Bautista. Pero cuando viene el ángel Gabriel y le dice a Zacarías, mire Zacarías, el Señor ha dicho que le va a entregar, le va a dar una herencia a un hijo, enseguida él comenzó y dudó y dijo, pero yo a la edad que tengo, ¿cómo va a hacer eso? Estilo Sara, yo ya soy viejo, ya para esas cosas yo no tengo ni aliento de eso. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Póngale mucho cuidado, iglesia, aquellos que ahora 8 días no estuvieron. Entonces el Señor tuvo que enmudecerlo, lo dejó mudo, porque muchas veces Dios prefiere dejarnos mudos para que no nos robamos la bendición que Él quiere entregarnos.
Se ha notado en que en casa hay gente que le gusta hablar y va en contra de la bendición. Cuando alguien se levanta y dice, yo en el nombre de Jesús voy a hacer esto, vamos a ensanchar las estacas de esta empresa, vamos a construir esta casa, vamos a proyectarnos a hacer tal cosa, y se levanta aquel matasueños y de una vez dice, eso no se puede, eso para qué, eso no sirve. Es necesario que Dios los deje mudos hasta cuando venga la bendición, porque Dios le mandó a decir a Zacarías, lo voy a dejar mudo, y cuando nazca el hijo, ahí sí va a hablar. Porque si lo dejaba hablar antes, seguir hablando antes, iba a acabar con la bendición de la promesa de Dios. Ahora, si yo le digo a la iglesia, ¿cuántos de ustedes Dios les ha prometido una bendición grande? Levanten la mano. Voy a darles un consejo. Aquel que venga a ser un obstáculo para la bendición, dígale, Señor, déjalo mudo, o déjala muda hasta cuando ya me entregue la bendición. Ahí sí después póngale a hablar, porque no es un obstáculo para la bendición. Ahí quedamos, en esa parte quedamos. Pero quiero decirles, para seguir con el tema, es que Dios tenía un gran destino para su pueblo. Y vamos a tomar un texto que es muy conocido también, lo que sucedió con Josué, cuando le fue prometida a Moisés, y luego pasó esa promesa para Josué y Caleb y para todo el pueblo que quedaba allí, de ir a tomar la tierra prometida, la que fluye leche y miel. Dios tenía esa bendición de esa tierra prometida desde los tiempos de Abraham. Dios le había dicho a ese pueblo que lo iba a bendecir. Mire, la promesa que Dios le dio a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos hemos tomado esa promesa, esa palabra de Dios? ¿Cuánto la hemos declarado sobre nuestros hijos, diciéndole que usted es parte de la herencia que Dios me dio, y en mí tú eres bendito, y la descendencia suya va a ser bendita en el nombre de Jesús? Eso es hablar bien, eso es hablar la palabra. No es de que mis padres fueron pobres, mis padres fueron tal cosa, mis abuelos tal otra, entonces yo también estoy viviendo eso y ustedes van a vivir lo mismo. Eso es hablar mal. Eso es hablar en maldición. Hablar en maldición. Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel porque cayó en esclavitud. Cayó en esclavitud por la desobediencia, por rebeldes. Cayó en la esclavitud porque hablaban mal. La gente que habla mal vive en esclavitud. Escuche. La gente que habla mal vive en esclavitud. Y ahora le voy a dar 3 puntos importantes para que aprendamos a hablar, las consecuencias que traen, 3 cosas importantes para que nos cuidemos. Y muchas veces, no solo allá afuera, sino el conocimiento de la palabra, y muchas veces, algunas veces hasta más dentro de la iglesia se habla así, de esa manera. Por eso Dios dijo, yo voy a sacar a mi pueblo, aunque esté en la esclavitud del pecado, en el yugo del hombre, los egipcios, yo lo voy a sacar. Y Dios los saca y comienza a hacer milagros con ellos. Dios los usa para saltar muros, para derribar muros, los muros de Jericó. Dios usó su poder por su palabra a través de Josué y a través de Moisés, donde abrió mares y cruzaron en seco ríos, mares, derribaron muros, obstáculos del ejército persiguiendo, pero allí iban ellos perseverando por la palabra de Dios, una palabra que Dios le dio al pueblo un día y les dijo, yo los voy a sacar de la esclavitud, los voy a llevar por el desierto, pero los voy a llevar a un lugar, porque en el desierto voy a preparar el corazón de mi iglesia para que sean bendecidos, para que reciban esa bendición grande. ¿Cuántos están viviendo desiertos? A ver, ¿cuántos están viviendo desierto? Ese desierto es porque Dios lo está preparando para entregarle una bendición muy grande. Amén. Ese desierto usted lo está viviendo. Y no es porque Dios no se acuerde más de usted, y no es porque Dios nos haya dejado de lado, y no es porque Dios ya dejó de amarnos. A Dios no le sucede lo que le pasa al hombre. El hombre está lamboncito con Dios hoy y por la tarde está enojado con Dios. Así le sucede al mal marido o a la mala mujer. Hoy está lambón o está lambone y por la tarde ya no quiere saber de él o de ella. Dios no es así. Dios es fiel.
Lo que Dios habla lo cumple. Lo que Dios dijo que iba a hacer con su iglesia lo ha hecho. Hace más de 2000 años lo hizo. Es necesario que la iglesia tome esto. Y Dios le dijo al pueblo de Israel: yo lo voy a llevar, los saco de la esclavitud, yo lo voy a llevar allí. Van a tomar la tierra que fluye leche y miel. Pero es necesario que pasen, que derriben muros, que salten muros, como dice el salmista. Es necesario que la iglesia comience a vivir unos tiempos diferentes. Es necesario que la iglesia comience a hablar diferente. No siga la corriente de este siglo, que porque este es chismoso, entonces yo también me uno al chismoso, porque aquel murmura, porque aquel critica, destruye con esas críticas, yo también lo voy a hacer. No paremos ahí. Es necesario aprender a hablar bien. Dígale a la persona que está a su lado: aprenda a hablar bien y hables por la palabra. El problema tan tremendo que se ganó el pueblo de Israel, Dios lo saca a la esclavitud, Dios lo va llevando por el desierto, comienzan a mirar los milagros. Dios usa a Moisés para que solo levante su vara y el mar se divida y pasen en seco, y luego el ejército que viene tras de ellos queden allí ahogados en el mar. Dios comenzó a mostrarle esos milagros, pero mire el error que cometieron esos del pueblo de Israel, y es el mismo error que se está cometiendo hoy en día a algunos cristianos. Escuche, iglesia, no se me vaya a distraer, conéctese con esto. El Israel cometió un problema grave allí, cometió un error y se mezcló con los extranjeros. Entonces el que es extranjero acá va a decir: y nosotros entonces no tenemos entrada ahí. Cuando habla la Biblia de extranjero es con el impío, el inconverso, aquel que es enemigo de Dios. Santiago 4, se han constituido en enemigos del Señor. Amigos del mundo se constituyen en enemigos de Dios. Entonces ese pueblo se mezcló. Entonces casaron con los del pueblo de Egipto, casaron con los de Israel y se mezclaron. Entonces comenzaron a hablar diferente, a hablar mal. ¿Por qué hablaron mal? Escuche, si aquí hay alguien que tenga este problema, usted está hablando mal. ¿Por qué? El pueblo comenzó a quejarse. Se quejaron porque Dios le daba todos los días la comida sin trabajar. ¿Algunos se han quejado por eso? Que los tienen gratis y está exigiendo. Los hijos que pasan de los 18 años y no quieren estudiar son aquellos quejones que están allí como el bombril, chupando y chupando, y ya es hora de que salgan a trabajar. Si no quieren estudiar, entonces a trabajar. Y la gente, ellos comenzaron a quejarse. El pueblo se quejó, comenzaron a exigirle a Dios: ahora queremos es carne, estamos aburridos con esa comida. Y Dios les dio carne. Dios los consintió, les dio carne. Hablaban mal. Cuando nos quejamos en casa de que solo esa comida nomás tienen, solo eso nomás, estamos hablando mal, estamos haciendo daño. Cuando Dios les ha entregado un trabajo, una empresa, y dice: ay, aquí no, esto para qué, esto ya no sirve, está hablando mal, porque no está siendo agradecido. Cuando usted tiene sus empleados, cuando tiene gente allí que le está sirviendo y no agradece a Dios por esas personas, está hablando mal. Cuando se maltrata, cuando no se paga lo que se tiene que pagar, entonces se está hablando mal, está obrando mal. Y esto se ve también en cristianos. ¿O me equivoco? Hablar mal no es solo ser corrompido, ser grosero. Hablar mal no es solo eso. Y Dios le dijo: ustedes se mezclaron con los extranjeros o con el inconverso, y ellos les enseñaron a hablar mal. Ahora viene una nueva generación y Dios le dice: esta generación no va a tomar la bendición. Mire, cuando se habla mal se pierde la bendición. Cuando se actúa mal se pierde la bendición. Lo que yo siembro, eso recojo. Ellos sembraron rebeldía. La primera generación sembraron rebeldía. La primera generación sembraron desobediencia. La primera generación sembraron chismes, se metieron con el pastor. Entonces es solamente pecado meterse con el pastor, con cualquier hijo de Dios y el que no sea hijo de Dios. Si hay un cristiano que está chismoseando de aquel inconverso, usted se está metiendo en problemas también con Dios.
hablaron mal, desobedecieron. Entonces Dios dijo, ustedes no tienen derecho a la bendición y quedaron en el desierto, dice la Biblia. Muchos cristianos se quedan en el desierto porque no sabe hablar bien. Iglesia, ¿por qué existe tanto creyente pobre? ¿Por qué existe tanto creyente arruinado? Porque no saben hablar bien. Iglesia, no saben hablar bien. Saber hablar bien es declarar la palabra de Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es declarar la palabra del Señor, que Dios tiene tanta fe, ha depositado tanta fe, como dice Jeremías 29:11, tanta fe que Él ha aprendido hasta pensar bien de usted y de mí, sabiendo que nos conoce todo. Tanta fe Dios ha sembrado sobre la iglesia. Entonces Dios le dice, esta generación no toma la bendición, pero esta nueva generación de Josué y Caleb, ellos sí van a poseer esa tierra que fluye leche y miel. Obedecieron. Esa primera generación se acabó, pero Dios le entrega esa bendición porque lo que Dios promete, Él lo cumple. Iglesia, lo que Dios le prometió a usted, Él lo cumple. Así sea con sus hijos, o con mis hijos, con mi descendencia, Dios lo cumple. Si nosotros hemos sido el obstáculo para que esa bendición, esa promesa no llegue, nuestros hijos tienen un mejor comportamiento y ellos toman esa bendición. Ellos sí la agarran. ¿Por qué? Porque estamos hablando mal. ¿Cómo nos estamos comportando? Algunos no estaban listos para tomar la tierra prometida. ¿Sabe qué, iglesia? En el pueblo hay gente que no está lista para tomar la bendición. Hay gente que no está lista para tomar la bendición porque no saben hablar, no saben actuar, no saben valorar lo que Dios les ha dado. Si no valoramos lo que Dios nos ha dado, entonces nos volvemos desagradecidos. Quejarse es símbolo de un corazón desagradecido y eso a Dios no le agrada. ¿Por qué hablaba mal ese pueblo de Israel, la primera generación? Porque era un pueblo que tenía una mentalidad de derrota. El pueblo que tiene mentalidad de derrota habla mal. Si he escuchado allá afuera gente hablando mal, si he escuchado aquí adentro cristianos hablando negativamente, dudando de Dios, lo hemos visto, lo hemos escuchado. Entonces, Dios quiere entregarnos a nosotros esa bendición por encima de cualquier cosa. Dios nos la está dando. Entonces voy a llevarlos a un texto también conocido de Josué, en el libro de Josué, para que aprendamos nosotros a hablar bien. El libro de Josué, en ese capítulo 6, Dios manda a derribar muros. Pero es necesario que nosotros aprendamos a hablar bien. Josué capítulo 6, versículo 10. Hay una orden de Dios. Dice, y Josué mandó al pueblo diciendo, ustedes no griten y no se oiga vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo les diga, griten, entonces gritarán. Hay un momento, hay un tiempo para hablar, pero también hay un tiempo para callar. Así como dice Eclesiastés 3, dice que hay un tiempo para nacer, hay un tiempo para morir también. Amén. Entonces también hay un tiempo para hablar. Dios le dijo a Josué, este pueblo ha mirado un obstáculo, una barrera grande que son los muros de Jericó. Dios le dice, yo me voy a encargar de esos muros, pero con una condición. Dígale a mi pueblo que tiene que aprender a callar, tiene que aprender a hablar cuando yo le diga que hable, tiene que aprender a gritar cuando yo le diga que grite y que sea necesario gritar. Dios dando instrucciones.
Pero ¿cuál es el problema de nosotros? Que hablamos cuando Dios nos dice que no hablemos, que callamos cuando Dios nos dice que no callemos. Hacemos lo contrario. Dios nos dice que nos sentemos y nos quedamos de pie. Dios nos dice que nos quedemos de pie y nos sentamos. Hacemos lo contrario de lo que Dios nos manda a decir. Hay gente que habla demasiado. Mire, hay gente que habla demasiado que hasta lo aburre a uno. Yo sé que algunos de ustedes ya están aburridos porque estoy hablando mucho acá, pero estoy hablándoles la palabra de Dios. Algunos de pronto están como indispuestos porque como que no le agrada mucho, porque no han aprendido a hablar. Hay que aprender a hablar. Y Dios le dijo a Josué: dígale a mi pueblo que yo cuando los saco a rodear esos muros, esas vueltas que le digo que van a dar, no es para llevarlos allí de vacaciones, para que estén preguntando chismes del vecino, del hermano, de la hermana, del marido, de la mujer, de la familia. Ellos no iban hablando allí nada, iban solamente marchando como Dios le dijo que tenían que marchar. Y Dios le dijo: dígale que no hablen nada, que callen. Y la iglesia es muy amante a hablar. La iglesia es muy amante a decir cosas que no tienen nada que ver y meterse en problemas por hablar demasiado. Calle delante de Dios toda la tierra. Yo no sé si usted algún día se haya metido en problemas por hablar. Pues que uno habla lo que es. Es que yo soy demasiado directo, es que yo soy demasiado estricto, es que yo soy esto, y yo soy el gran yo soy. No es eso. Dios no nos manda a quedarnos callados. Hay que hablar, pero hay que hablar con inteligencia. Hay que hablar con sabiduría. Hay que hablar con prudencia, pero también hay que hablar en el tiempo que se debe hablar y cómo se debe hablar. ¿Usted se imagina ese poco de locos dándole vueltas allá a ese muro y gritando a toda hora, y griten y hablen y ríanse? Hay momentos para reír, pero también hay momentos para llorar, dice la Biblia. En este momento usted si quiere reírse, ríase, pero escuche la palabra. Si quiere llorar, llore, pero escuche la palabra, escuche el mensaje. Hay un tiempo para distraerse. Entonces termina el servicio y usted se va a distraer, va y mira las vaquitas, va y pasea, mira los campos, mira todo eso. Pero es muy diferente, hay un tiempo para todo. Y Dios está diciendo: es tiempo de callar. Yo no sé Dios a quién le está diciendo. Es tiempo de que usted calle, no hable tanto, hable lo necesario, hable lo que tiene que hablar, no hable por hablar, porque en las muchas palabras existe el pecado. Por eso se pierden amistades, por eso se han perdido negocios, por eso se han perdido empresas, porque se habla por hablar. Por eso se han perdido contratos, por eso se han perdido buenas relaciones, por eso se ha perdido la bendición, porque aquella persona que gusta hablar una cosa y otra es muy escaso para hablar con Dios. Ahí sí se debe hablar bastante. Amén o ayayay. Entonces, lo que Dios está diciendo es que su boquita, y mi hermosa boquita, tiene que hablar cuando Dios dice que hay que hablar. Amén. Hay que abrir esa boca en las palabras, en lo necesario. Efesios 4, del versículo 17 al 31, se lo dejo de tarea para que aprender a hablar lo que se tiene que hablar. Hay que hablar lo que edifique, no hay que hablar lo que destruya. Allí dice eso, que las palabras que salgan de nuestros labios no sean palabras corrompidas, Efesios 4:31, sino que cada palabra que salga de nuestra boca tiene que edificar, tiene que formar, tiene que cambiar, hacer cambiar las personas que le escuchen esas palabras. No desanimar, no destruir. A ver, ¿cómo le estamos hablando allá a los seres más cercanos, las personas más cercanas? ¿Cómo estamos hablándole a ellos? ¿Estamos edificando o estamos destruyendo? ¿Estamos hablando para bendición o estamos hablando para maldición? Eso le quede en su corazón para que usted pueda discernirlo. Ahora, ¿cómo habla el hombre? Números capítulo 13. ¿Cómo habla el hombre? El hombre, ¿cómo está hablando? Y cuando hablo del hombre me refiero a la mujer también. Números capítulo 13, desde el versículo 25.
Moisés había mandado a los 10 espías. Ustedes conocen la historia. Pero miren el reporte que traen, el informe que traen. Versículo 25, y volvieron de recorrer la tierra al fin de 40 días, estuvieron por allá. Como decirle a algunos de ustedes, vayan 10 y se van para aquella montaña. Me han dicho, hay una palabra que Dios me dijo, es que allá había unas vetas de oro, había una prosperidad grande, había una bendición grande. Vayan y miren a ver si es cierto. Y vuelven con un informe y dicen, después de 40 días, anduvieron y vinieron al pastor y a Aarón y a toda la congregación, se pararon aquí y hablaron de la siguiente manera. Dice, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y le mostraron el oro, le mostraron la bendición que había en esa tierra. Lo trajeron acá y le dijeron, iglesia, sí es cierto, vea, allá hay una bendición muy grande. Dios ha dicho que en esa montaña está la bendición y estuvimos 40 días y aquí está, es cierto. Y vea lo que pasó, versículo 27. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente, subrayelo, fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Dios no le estaba mintiendo, porque Dios no miente. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios, cuando nos ha dicho a nosotros que nos va a prosperar, Dios nos prospera. Cuando Dios nos dice que abre sendas donde el hombre piensa que no las hay, Dios abre las sendas. Cuando Dios dice que va a restaurar nuestro ministerio, Dios lo restaura si nosotros lo queremos. Él cumple lo que promete. Y entonces ellos están diciendo, ciertamente es la tierra que fluye leche y miel. Dios no nos ha mentido, Dios nos dijo la verdad. Usted con un informe de esos, usted saltaría y diría, gloria a Dios, sí Señor, gracias por esa bendición. Pero mire el versículo 28, lo que sucede con los que hablan mal. El hombre habla así, el hombre que no tiene la palabra de Dios en su boca y no la aplica. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anat. Lo primero que hicieron estos espías fue colocar el obstáculo, hablar mal. ¿Cuántos sabemos que Dios en verdad ama a sus hijos y los bendice grandemente? Bueno, usted que no dijo amén, de pronto tiene dudas, pero para los que dijo amén, quiero hablarles esto. Usted sabe, lo tenemos claro, que tenemos un Dios que es nuestro proveedor, un Dios que nos guarda nuestro entrar y nuestro salir, que tenemos un Dios que es poderoso, que nos ayuda a nosotros a salir del desierto y llegar a la tierra que fluye leche y miel. Lo sabemos, lo tenemos claro, pero ¿por qué? ¿Por qué se coloca tanto obstáculo? Porque se habla mal. No, eso está difícil. Ese pueblo es muy grande, es muy fuerte. Están los hijos de Anad, y Anad era un gigante. Eso es muy grande, eso no podemos con ese milagro o con esa bendición. El pueblo está hablando mal a pesar de que Dios ha entregado la bendición a sus hijos. Vuelvo y repito, y no es chicaneando, o alguien puede decir, ¿será que el pastor tiene mucha plata o qué? Y yo le digo que sí, en el Señor yo soy rico para la gloria de Dios. Pero voy a decirle algo, Dios quiere prosperarnos a todos. En el corazón de Dios está bendecirnos a toda la humanidad, aun aquel que está en la prostitución o aquella, aun aquel que está en el homosexualismo, lesbianismo. Dios quiere prosperar a aquellos que están allá como habitantes en la calle, porque Dios los quiere restaurar y traerle prosperidad a sus vidas. El problema es que no se sabe hablar. La iglesia no ha aprendido a hablar. Dios les entrega una bendición y la reciben, y al momento están criticando, están hablando mal de esa bendición. Así habla el hombre sin el temor de Dios, el que no sabe usar su boca. Pero vean en ese capítulo 14, versículo 6, lo que dice. Y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone,
que eran de los que habían recorrido la tierra, rompieron sus vestidos. ¿Cómo habla un verdadero hijo de Dios? Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Ellos están hablando bien. Los otros iniciaron hablando bien y terminaron hablando mal. Esa tierra es una tierra demasiado buena. Caminar con Dios trae bendición, trae paz. Caminar con el Señor, y dice versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esa tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. ¿Usted considera que usted es agradable delante de Dios? ¿Consideramos que somos agradables delante del Señor? Claro que sí. Usted es un hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, somos agradables delante del Señor. Yo no sé si usted como padre no le agraden sus hijos, porque pueden haber padres que no le agradan sus hijos. Pueden haber padres que tienen sus preferidos, allí tienen sus consentidos o consentidas. Pero le digo una cosa, que Dios Padre no hace acepción de personas, y usted y yo somos agradables a Él. Y si a Dios le agradare, Él nos entrega la tierra prometida. Si a Dios le agradare, Él nos entrega la bendición. Están diciendo ellos, están bajo la voluntad del Señor, y eso es hablar bien. Y entonces el versículo 9 les dice a ellos, les da un consejo: por tanto no sean rebeldes contra Jehová, ni temas al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo será apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, y no teman. Con nosotros está Jehová y no teman. Eso es hablar bien. Ay, no, que es peligroso. Lógico que no hay que dar lugar al diablo. Es que yo voy a arriesgarme. El que no arriesga un huevo no tiene un pollo. Muchas veces pierde el huevo y hasta el pollo también. No, con Dios no hay riesgos. Con Dios hay ganancia. Con Dios siempre se gana, no hay pérdidas. Estoy hablando para aquellos que usan bien la palabra de Dios. Aquellos que usan sus palabras muy difícilmente les va bien. Es hablar lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué piensa Dios del que habla mal entonces? Pastor, y si yo hablo mal, ¿qué piensa Dios de mí? Números 14, versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. ¿Sabe qué dice el Señor? Que aquel que habla mal es un rebelde. Aquel que habla mal está hablando mal de Dios. Aquel que se queja por todo habla mal. Aquel que se queja porque hoy se mandó a hacer el peinado y el viento se lo está dañando, usted habla mal. Aquel que se queja porque está haciendo mucho sol, está hablando mal, porque el sol lo hizo Dios, lo creó Dios. Aquel que se queja porque está recibiendo el mínimo, dele gracias a Dios porque usted está recibiendo algo de plata de parte del Señor. Aquel que se queja porque no le llevan el desayuno o el almuerzo a la cama, usted está hablando mal y se volvió un flojo, un perezoso. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué la iglesia del Señor cada día algunos van de escasez en escasez, no de gloria en gloria? Porque hablan mal. Porque hablan mal, están hablando mal. Esas consecuencias por hablar mal, hermano, Dios derrama esa ira. Hay ira, hay un juicio de Dios para aquellos que están hablando mal. Porque a María le salió lepra, por estar de chismosa le salió lepra. Y era la hermana del pastor. Y entonces, pastor, si alguno de sus hermanos o de su familia habla mal de usted, le va mal, si no se arrepiente en sí. Pastor, y si hablo de la hermanita que es vanidosa, o el hermanito que es vanidoso, el hermanito que me cae mal o que me cae mal, si hablo mal de ella o de él, le va mal. Porque está hablando contra un hijo de Dios, está hablando contra Dios.
esas consecuencias. Quiero terminar en 5 minutos porque no puedo pasarme esta. 3 cosas que hacen que la gente no prospere. 3 cosas que hacen que mis labios pequen. 3 cosas que hacen que se coloque barreras para recibir las promesas de Dios. La primera, que es muy conocida, no por ustedes, sino por otras personas, se llama murmuración. La murmuración, ¿qué significa? Crítica destructiva, censura y destrucción moral. Cuando alguien habla mal de otra, murmura de otro o de otra, así sea entre comillas lo peor para usted o para mí, si usted está haciendo eso, está hablando, está censurando, y a Dios no le agrada esto. Cuando Aarón y María hablaron mal por la esposa que consiguió Moisés, el campamento que iba caminando hacia la tierra prometida enseguida se paralizó, se paró, y hubo un tiempo para que volvieran ellos nuevamente a retomar. Cuando se murmura, cuando se calumnia, esto hace que la bendición se pare. Por eso, iglesia, debemos tener cuidado con lo que hablamos. Hay que tener mucho cuidado. Hay una responsabilidad muy grande de tarea. Así se lo sepa de memoria, se lo voy a dejar de tarea. Santiago 3. ¿Por qué? Dice, si le ponen frenos a un caballo, no sé si usted algún día haya montado en caballo, y más un caballo de esos briosos. Si se le pone freno a los caballos y se le puede dominar, si se le pone un timón tan pequeño a un barco tan grande y se puede maniobrar, pero la lengua, un miembro tan pequeño que quiere dañar al mundo, que enciende un bosque, que destruye, no se ha podido frenar. Es que Dios dejó algo tan imposible de frenar. No, para el que crea a Dios todo es posible. Cuando yo me fijo una meta y digo, voy a proponerme a no hablar más mal de nadie, voy a proponerme a no poner oídos a los chismes. No hay nada más horrible una iglesia donde se conozca por los chismes, no por la unción de Dios. No hay nada más feo cuando una familia se conoce por chismosos. Ese es lo primero, el primer obstáculo para recibir la bendición. El segundo obstáculo se llama queja. ¿Qué significa la queja? La queja es un resentimiento. La queja es un disgusto que se tiene por la actuación o comportamiento de alguien. Cuando se queja por todo, está resentido. Los resentidos hablan siempre de queja en queja, van de queja en queja. El amargado es aquel que mantiene quejándose por todo. El amargado es aquel que se queja porque lo saludaron o porque no lo saludaron, porque lo apretaron o no lo apretaron. El amargado es aquel que se queja porque hoy la buceta pasó y me dejó, no me esperó hasta cuando yo quise que me esperara. La queja hace que se destruya, que sea un obstáculo para la bendición. Y hay algo más que está afectando al pueblo cristiano, es la negatividad o la incredulidad. Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. La gente se está volviendo incrédula en la iglesia. La gente no quiere desarrollar, muchos en la iglesia no quieren desarrollar fe. No quieren desarrollar fe porque le están pidiendo a Dios cosas que no tienen nada que ver con Dios. Y Dios no va a alcahuetear un pedido de esos. Están pidiendo cosas que Dios le dice, es que eso no está en mi corazón. Usted está pidiendo eso en la carne. Usted está pidiendo para los deleites de la carne. Pídame algo que de verdad toque mi corazón. Pídame algo que salga del corazón y que sea indispensable, que de verdad lo necesite para su vida. Y una pregunta que quiero hacerle a la iglesia:
¿Cuánto le estamos pidiendo a Dios que nos ayude para intensificar la oración? Levante la mano los que estén pidiendo así. ¿Cuántos estamos orándole a Dios diciéndole, Señor, que ese llamado, ese ministerio que tiene para mí será un ministerio de poder, de unción para glorificar tu nombre? Levanten la mano. Son escasos. ¿Por qué? Pero si yo digo, ¿cuánto le estamos pidiendo casa? ¿Cuánto le estamos pidiendo carro? ¿Cuánto le estamos pidiendo beca? ¿Cuánto le estamos? No es malo pedir eso, pero lo que es malo es dejar de lado el reino de los cielos. La negatividad hace que se coloque los ojos en la tierra y se quite del cielo. Colosenses 3 del 1 al 2. La gente negativa siempre está allí presta para mirar la situación, lo que está pasando en este mundo. La gente negativa siempre coloca un obstáculo, siempre coloca una barrera para que no se vea la bendición. La gente negativa aconseja mal, es un mal mentor. La gente negativa no es de bendición. Usted está en problemas en su hogar, hay problemas de separación. La gente negativa llega y le dice, ese hombre nunca le va a cambiar. Olvídese que le va a cambiar. Olvídese que esa mujer cambia. Olvídese que la cantaleta le va a quitar a esa mujer. Porque mujer que no cantalete es hombre. Entonces, olvídese. Esos son los negativos. Esos son los que están allí influyéndole para que su fe mengüe. Esos son los que están haciendo que usted no desarrolle fe. Esto está difícil. No se consigue trabajo, no hay nuevos contratos. Usted párese en la brecha en el nombre de Jesús. Para Dios no hay nada imposible. Usted se para con el poder de Dios. Vive el poder de Dios, pero no vive el poder del hombre. Dependes de Dios. Coloque sobre sus pies, por favor. Alabemos con panderos, alabemos con salterio, alabemos todos juntos, alabemos.